Muy buenos días a todos. Un placer contar esta mañana aquí en México, esta tarde en Alemania, con Jaime González, un extraordinario oboísta aquí que nos acompaña. De verdad que te agradecemos muchísimo, Jaime. Bueno, y yo agradezco también por haberme preguntado. Eh, bueno, agradecemos mucho también, yo personalmente, al Sistema de Radio, Televisión Hipermedia de la Universidad de Guanajuato, al doctor Ricardo García, el director, Abraham Ramírez, Andrés Cordero, que nos apoyen en los aspectos técnicos. Me voy a permitir dar una breve introducción de Jaime González para aquellos despistados que todavía no tengamos todos estos datos a la mano. Jaime González es un extraordinario oboísta que desde el año 2000 fue miembro del ensamble Recherche, ya en el 2017 ya no lo es más. Sin embargo, fue fundador también en 1995 del Arundo Ensamble de Freiburg, con el que se dedica ya más especialmente también a la música barroca y clásica. Desde el 2009, Jaime González tiene a su cargo la cátedra de oboe en la Universidad de Artes de Berna, en Suiza. Comienza sus estudios en 1989 en Chile con Ramón Venegas, continuando con Enrique Peña. En 1994 viaja a Alemania, donde se perfecciona con una lista impresionante de oboístas entre quienes se destaca Heinz Holliger. Ha sido premiado en concursos internacionales, como es el caso del Bayreuth y Mannheim en Alemania, así como el premio de música Gustav Scheck de la Fundación Commerzbank. Jaime González se desempeña como solista, músico de cámara y músico de orquesta en renombrados ensambles en Europa, Asia y América, con un repertorio que abarca desde el barroco temprano hasta nuestros días. Realiza regularmente cursos de verano en España e Italia y ha realizado numerosas clases magistrales en ciudades como Kiev, Moscú, Ciudad de México, Santiago de Chile, Curitiba y Bogotá. Son testimonio de su labor numerosas grabaciones realizadas para el radio y la televisión para sellos como Arte, WDR, Kairos, Covielo, Sony BMG, Bow Records, Eon, Stradivarius, etc. Jaime, muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo, Víctor. Un gustazo estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, si yo entendí bien, la idea hoy es un poco hablar del oboe contemporáneo y yo pienso que la mayoría de ustedes son jóvenes, talentosos, experimentados compositores, por lo que me decía Víctor. Algunos no tan jóvenes, bueno, no pasa nada. Eh, y bueno, y por mi, digamos, por mi trayectoria, por mi experiencia laboral, tuve la suerte de trabajar con muchísimos compositores, con grandes compositores, profesores de conservatorios, etcétera. Pero también lo que valoré muchísimo es el trabajo con los estudiantes de composición. Por lo tanto, no es primera vez que me dirijo a un grupo de jóvenes compositores talentosos y experimentados. Y, digamos, en el 99% de las veces eh, me encontré con un grupo de compositores sí, muy interesados, pero con, digamos, con ciertas dificultades para utilizar el oboe en la música contemporánea. Digamos, las dificultades tienen diversos orígenes. Bueno, el oboe es un instrumento no tan popular, etcétera. Bueno, además, los principales compositores de nuestra época no se han interesado un poco por el oboe, más que nada por, por motivos no musicales, sino, por ejemplo, el maestro Helmut Lagemann me decía que él no escribía para oboe solista porque su profesor, Luigi Nono, tampoco escribía para oboe solista. Me parece una excusa un poco barata, bueno, pero así es. Digamos, es un poco así, si el maestro tuyo tiene una cierta visión de un instrumento, pues la contagia a los alumnos, eso ocurre mucho. Tuve también muchas discusiones con Georg Friedrich Haas, el que al principio escribía un montón de cuartetos de cuerda, y le dije, pero Georg Friedrich, ¿necesita el mundo 25 cuartetos de cuerda tuyo? No, pero sería muy interesante que, bueno, que trabajar un poco con los oboe. Bueno, y así un poco el trabajo mío ha sido siempre, siempre más que nada el incentivar, el motivar a los jóvenes compositores y a darles un poco ayuda en el escribir para oboe hoy en día.
Entonces, les preparé un pequeño PowerPoint, así no me voy por las ramas. Y vamos a ver si funciona todo como yo pensaba. A ver, les comparto. ¿Me pones de nuevo como host, por favor? Y ya les vamos compartiendo el PowerPoint. Todavía no. Ahora sí. Ahora sí. Pues bien, vamos a ver si les gusta. Aquí está. Esta aproximación. Por supuesto, no vamos, no sé, yo creo que podríamos hablar días y días de esto, por lo tanto, tratemos de hacer un resumen y luego les dejaré, espero dejarles mucho tiempo para las preguntas, que siempre son las cosas más interesantes. Bueno, vamos. Espera, que me faltó una parte. Bueno, no importa. Por la foto no se ve lo que escribí, pero lo tengo aquí. Así que no hay problema. El, los temas que un poco dije que son los que nos llevan a esto, a poderlo escribir o a querer escribir para oboe algo, o con oboe, porque no tiene que ser para oboe solista, puede ser también con oboe. Cómo utilizarlo bien, entonces, cómo escribir para oboe. Cómo escribir para oboe. Suena banal, pero no lo es. Ya se van a dar cuenta. Luego, ¿cuáles son las posibilidades del instrumento? Lógicamente, en el sentido, ¿cuáles son las posibilidades digamos, aparte de las conocidas, ¿no? Luego DGT para ejemplos y luego para algunas preguntas, ¿no? Espero que mostremos mucho tiempo para las preguntas. No sé, Víctor, tú me avisas cuando se nos vaya acabando el tiempo, yo no sé hasta qué hora tengo tiempo. Claro que sí, gracias. Normalmente han sido de 1 hora y media, 2 horas. Vale, perfecto, pues tenemos tiempo. Entonces, el primer tiempo, ¿cómo escribir para oboe? Esto lo subdividí en dos puntos básicos, que uno es la notación, lógicamente, que es un tema que, no sé, yo consideraba algo, digamos, lógico, pero me he dado cuenta que la notación hoy en día sigue siendo muy, digamos, complejo, un problema complejo, porque la notación, aparte es una cosa personal, aparte, eso es el problema que es muy personal. Bueno, luego voy a los detalles. Y luego el segundo problema es instrumentación. Cómo escribir para oboe, cómo instrumentar bien para el oboe. Digamos, el oboe no es un clarinete, eso le debería a cada uno ser claro. Pero sin duda, muchos compositores siguen intentándolo hacer del oboe un clarinete. Bueno, volvemos al punto número uno, la notación. La notación, yo, eh, digamos, en los últimos 20, 30 años, digamos, eh, he trabajado con muchísimos compositores, he tenido muchos conciertos de compositores jóvenes, como ustedes, en los cuales estrenamos 8 9 10 obras nuevas, que las ensayamos una semana y ya está. Y ahora, ¿por qué les cuento esto en el momento de la anotación? ¿Por qué? Porque cada compositor, cuando no se conocen o no son de la misma clase, digamos, uno viene de Estocolmo, el otro viene de Roma y el otro viene de Singapur, pues ocurre mucho que en el mismo concierto yo me encuentro con la misma notación para un efecto, pero que es un efecto distinto. Digamos, la misma forma de anotar, ¿ya? Pongamos el clásico, el clásico error, el símbolo para flageolet en los oboístas, nosotros como oboístas lo conocemos, es el mismo de la cuerda al aire de los violines, o sea, es un circulito sobre la nota. Ya empezamos los problemas. ¿Por qué? Porque muchos compositores nos ponen ese circulito y yo toco un flageolet. O al revés, no lo ponen, inventan otra notación porque piensan que esa notación ya está ocupada para cuerda al aire. Eh, y entonces ahí empiezan los problemas y ese es el comienzo, porque ya tenemos notación para los diversos efectos de los cuales hablaré luego del oboe, en los cuales no hay una notación, digamos, universalizada. Entonces, es un gran problema el de la notación en el sentido, sobre todo cuando tienes que hacer conciertos de jóvenes compositores y luego, además también de otros compositores menos jóvenes. Te tocan siempre los mismos signos, pero siempre quieren decir algo distinto. Entonces, yo
siempre que encuentro a estudiantes de composición, les propongo, tratemos de universalizarnos, veamos las partituras, digamos, de los compositores principales de esta época y tratemos de no inventar nuevas notaciones cuando ya han sido inventadas. Ok, básicamente, yo creo que muchos tendrán este librito, o lo habrán tenido, o lo tendrán en la biblioteca y no lo han visto nunca. Bueno, pues este es un librito muy bueno que escribió Klaus Stefan Mankoff, un compositor muy famoso, y Peter Will, que es un oboísta muy famoso. Y ellos juntos escribieron este libro que es, digamos, un buen compendio. Yo lo recomendaría a todos como compendio, como digamos, está lleno de ejemplos en los cuales podéis ver posibilidades del instrumento. ¿Hay preguntas? No, ok. Este libro, Jaime, sí, sobre el título, ¿no? Es el tercer libro de Barenreiter, si les parece, es de Techniques of Oboe Playing. sí, Exacto. Techniques of Oboe Playing. Está, aquí está en Behrenreiter. ¿Y qué número lleva? No lleva número, pero es fácil de encontrar. Así es. Si quieres, ahora Además, mismo pongo la referencia. además viene con un CD con los ejemplos y adentro están escritos los ejemplos. Y lo que yo, ¿por qué este libro se los muestro? Porque básicamente la notación que utiliza este libro la encuentro muy práctica y quisiera proponer a todos los compositores de utilizar esta, que digamos, cómo escribir la notación de las digitaciones, ¿no? ¿Se alcanza a ver? Bueno, ahora estaré chiquitito porque está en la pantallita del PowerPoint, pero ustedes tendrán el libro ahí en la biblioteca, así que denle un ojo. Básicamente la idea es tres círculos arriba, tres círculos abajo, como la flauta y el clarinete, etc. Y luego los nombres de las llaves en inglés, C, D, D sharp, etc. ¿Okay? Con eso ya nos ahorramos un montón de problemas. Y por favor escriban las grandes. No se olviden de que los compositores cuando trabajan tienen la partitura a unos 20 centímetros de los ojos. Nosotros tenemos el instrumento entre medio. Y mis ojos ya están cansados de leer notación pequeña. Ok. ¿Más preguntas? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Ok. A mí me parece. Bueno, esa es una forma de anotar, digamos, para el oboe. Y la otra que yo también propongo, digamos, este libro, también muy bueno, Pro Música Nova, de Breitkopf, Pro Música Nova, y este libro lo escribió mi profesor, Heinz Holliger, en el cual también tenemos muchos ejemplos, digamos, de los 60, ¿no? De los 60 y los 70, en el momento en, digamos, que yo pienso que empezó el desarrollo más efervescente de las nuevas técnicas del oboe, ¿ya? Además con una lista bibliográfica increíble, fantástica. Aquí pueden ver repertorio de oboe sin fin. Eso no lo puse en el PowerPoint porque yo pienso que ustedes lo ven luego en este libro. Es mucho mejor, así pueden ir encargando las partituras. Son 3 páginas de repertorio sin fin, muy bueno. Bueno, más que nada sobre eso, sobre la notación, es simplemente eso, el pedido de que tratar de evitar inventar nuevos dibujitos para cosas que ya existen. Em, Luego paso a la instrumentación. La instrumentación. En los viejos tratados de instrumentación que se entrenan en los compositores, creo que son del siglo pasado, Berlioz y otros, se describe el oboe como un instrumento que tiene unos graves muy quebradizos, muy fuertes, que no pueden tocar piano y otras cosas. Bueno, eso no es que haya cambiado mucho, pero digamos, hoy en día los instrumentos se han desarrollado de tal forma que se han resuelto muchos problemas. Y hoy en día el oboe tiene muchas más posibilidades que antes, ¿ya? Por lo tanto, no tengáis miedo de utilizar el oboe, digamos, en un contexto de mixtura, ¿no? de mezclas. No tengáis miedo de pedirle al oboísta de tocar piano, de tocar pianísimo y tocar pianicísimo. Eso todo es posible. Lo que es importante para todo, más que nada, es entender el instrumento. El instrumento tiene su propio lenguaje, ¿no? Tiene sus lados fuertes y sus lados débiles. Y eso es algo que tenéis que asimilar antes de escribir algo para el oboe.
¿Ya? Básicamente el oboe, ¿sí? Mira, Jaime, cuando estás compartiendo el PowerPoint, en la Ah, sí, se ve transmisión nada pequeñito. más se ve el PowerPoint. No sé si puedes alternar entre el PowerPoint y tu imagen para poder verte cuando muestras y sacas el logo. ¿Se podría hacer, por favor? ¿Mejor Eso, así? eso. Ahora sí. Ok. Pues vemos, el oboe, principalmente, ¿qué se trata de entender el oboe? Entender que el oboe, digamos, la digitación es más o menos una octava, ¿ya? O sea, digamos, y funciona en forma lineal. O sea, abriendo de la nota más baja, se abre hasta la última llave de aquí. Digamos que sería la primera octava, el registro básico fundamental. Eso es súper importante para todo lo que viene después de glisandos, multifónicos, etcétera, etcétera. O sea, entender eso, que el oboe comienza en un si bemol grave y luego, ¿no? Donde están todas las llaves cerradas, todas, por lo tanto, todos los dedos ocupados, por lo tanto, no tengo ninguna posibilidad de hacer el si bemol de otra manera. Y a medida que voy abriendo, se me van liberando cada vez más dedos. Y esto es fundamental para la gente que quiere aprovechar otras posibilidades del instrumento. Entonces yo mientras más voy subiendo, voy abriendo más dedos hasta que llego al si natural, que no es por casualidad la nota que escogió Luciano Berio para hacer su secuencia. Simplemente porque ves que tiene muchísimos dedos libres. Y eso quiere decir muchísimas posibilidades. ¿Ah? Eso no se lo olviden. Luego, el do, digamos, abre una pequeñita llave aquí, pero sigue siendo básicamente lo mismo. Y luego cambiamos de octava, do sostenido, se cierra todo de nuevo. ¿Ya? Y empezamos a subir otra vez. Hasta que llegamos otra vez al si o do, que en este caso no tiene mucha relevancia. Y cambiamos de nuevo, tercera octava, do sostenido. A partir de aquí, las notas ya no son digitadas normalmente, digamos. A partir de aquí, la tercera octava del oboe es básicamente, son digitaciones rotas, son digitaciones que aprovechan los armónicos de las fundamentales. ¿Ya? Seguramente habrán aprendido ya que el oboe, por ejemplo, es un instrumento que va a la octava. ¿Y eso qué quiere decir que va a la octava? Que cuando yo sobresoplo, se produce la octava. ¿No? Sin necesidad de cambiar de digitación. ¿Ya? Y eso viene ya desde el oboe barroco. ¿Ya? No es ninguna especialidad del oboe moderno. Es la naturaleza del instrumento. Va a la octava. Pero solamente hasta esa octava. Luego la tercera octava es la octava plus quinta o plus de la nota fundamental. Por ejemplo, si yo toco un sol, puedo octavar sin cambiar la digitación. Ahora, si yo quiebro la columna, ¿qué me refiero a quebrar? Y esto va a ser muy importante también luego para los multifónicos. Yo abro en algún lugar, digamos el aire, cuando yo hago un sol, el aire está saliendo por acá, por el próximo agujero abierto. Entonces sale por aquí. Si yo pero abro un agujero arriba, se produce un efecto de tenedor o forca, que se le llamamos, que dan dos salidas al aire y entre medio están agujeros cerrados. Se produce por eso una inestabilidad, ¿ya? Y digamos, la columna de aire se quiebra y se producen los armónicos. Hay distintas digitaciones que producen más o menos armónicos, pero las originales, digamos, que ya vienen del oboe barroco, digamos, el quebrar es como tener un portavoz. Las famosas llaves de octava no son otra cosa que eso, que abrir un agujero en el centro de la columna de aire o en algún lugar para que salte el armónico. Les demuestro. ¿Ya? Básicamente es un sol, pero yo quebrando el sol tengo el re, ¿no? Que viene a ser la octava plus quinta. ¿Ah? Eso es importante saber. O sea, toda la tercera octava son digitaciones quebradas, ¿no? Por lo tanto, no son lineares. Muy importante también.
Para los pianistas, por ejemplo. Para los pianistas, digamos, una digitación de oboe es como un acorde, ¿no? Ahora, tú dices, cambiar linealmente es fácil porque yo voy quitando dedos. Pero, cuando estoy en la tercera octava, cada nota es un acorde complejo. La próxima nota, aunque sea de un mi o un fa, es como cambiar de acorde completamente en la digitación, ¿ya? Entonces, eso para cuando piensen en hacer pasajes rápidos en la tercera octava, piensen que tendrían que hacer cambiar de acordes a esa misma velocidad. ¿Ok? Simplemente un poco para ir haciéndonos entender el instrumento a los que no son oboístas, o los que no son, digamos, viento madera. Clarinetista pasa prácticamente lo mismo, la flauta lo mismo, así que fagot lo mismo, todas las maderas. Ok, ahora vuelvo un poco a lo que decía Berlioz, ¿no? Que el registro grave, el oboe es un poco quebradizo, etc. Bueno, ¿qué pasa? En el registro grave eh, tengo todos los dedos cerrados. Por lo tanto, no tengo la posibilidad de hacer una variación de digitación. Las variaciones de digitación, más que nada, aportan cambios en la resistencia de la columna de aire. Un cambio en la resistencia en la columna de aire es elemental para el instrumento, porque eso es lo que luego, digamos, da el resultado sonoro. ¿Ah? Tenemos más resistencia de aire, por ejemplo, la producción de armónicos baja. Si hay menos resistencia de aire, la posición de armónicos sube, porque la vibración de la caña, que es la que produce el sonido, aumenta y más armónicos deja libres. Entonces tenemos el típico sonido de gaita, si no hay ninguna resistencia, ¿ya? Que tenemos todos los armónicos. Luego el oboísta con los labios ya empieza a filtrar la vibración. ¿Ya? Y depende, yo puedo controlar con mi embocadura el filtro. Todo el filtro es muy importante también para los multifónicos y para muchas otras cosas más. Digamos, hay muchas digitaciones en el oboe, digamos, notas normales, o sea, que los estudiantes han aprendido que fueran normales, pero que no son normales. ¿Ya? Como les decía, el re, por ejemplo, es una nota quebrada, digamos, es básicamente un multifónico. Y nosotros lo producimos de tal manera que ya estamos filtrando. Porque si yo a esa nota, ese sol, no lo filtro, digamos, si lo... Yo aprendí a producir un re con esa digitación, ¿no? Porque mi profesor me decía, tiene que sonar un re. Pero, si mi profesor no me hubiera dicho eso, el resultado hubiera sido este. Que es lo que decía yo antes, es la inestabilidad y, digamos, el aire trata de salir por ambas salidas y eso produce un multifónico. Ahora yo aprendí a filtrar las notas que no necesito para que solo se oiga el re. Por eso podéis escuchar que yo puedo con la misma digitación, con mis labios puedo controlar cuántas notas escucháis de esas. ¿Ok? Bueno, vuelvo un poco ¿dónde iba? En instrumentación. Perdón, Jaime, Sí, te podré dime. interrumpir un segundo nada más. Como estaba el formato anterior, no se podía ver los libros que mostraste, entonces me preguntan si los puedes volver a mostrar en la pantalla, por favor. Claro, muchísimo gusto. El primer libro que yo recomendé fue el de Peter Bill y Stefan Bankopf. ¿Se ve? Sí. The Techniques of Oboe Playing, editado por Berenreiter, con CD incluido. Muy buen libro, pero por favor no lo crean dogmáticamente. Y les aviso ya que de todo lo que produce los multifónicos que pone, que son más o menos 1000 o más de 2000, funciona solo el 80%. Por lo tanto, ténganlo, utilícelo como compendio para catalogar, pero no para componer. Por favor, no lo usen para componer. Simplemente para saber. Para componer, vayan a tomarse un café con su oboísta preferido. Es lo mejor. Y el otro libro, Pro Música Nova, Studium zur Spielen Neue Musik, editado por mi profesor Heinz Holliger,
en la editorial Breitkopf. ¿Ok? Vale, perfecto. ¿Por qué les digo que no usen estos libros para componer? Porque me he encontrado muchísimas veces compositores que mandan las piezas ya listas, ¿no? Y con los multifónicos, y como está en el libro de Peter Bill, incluso con todo, con el resultado sonoro, digitación, resultado sonoro, incluso hasta el numerito me ponen. Toca el 18, después el 18B. Está todo fantástico. Yo encuentro fantástico este libro, sobre todo porque también les advierte, por ejemplo, presión de labios, presión de aire, etcétera. Con la misma digitación, lo que les mostraba recién, con la misma digitación tenemos distintos resultados sonoros. Pero la teoría y la práctica siempre divergen muchísimo. ¿Por qué? Porque cada instrumento tiene ya su propia resonancia, por lo tanto tiene sus propios armónicos. Por lo tanto, puedo decir que los armónicos que le sonaban en el oboe a don Peter Bill no son los mismos que me van a sonar a mí. Y no son los mismos que le va a sonar a un oboísta en Estados Unidos, que tienen completamente otros tipos de oboes. ¿Ya? Y en México también, atención, en México se tocan muchísimos oboes del estilo americano, llamado así americano, porque utilizan un raspado de caña que se desarrolló en Estados Unidos, pero no es otra cosa que el raspado del oboe barroco, que es lo mismo. Por lo tanto, tienen completamente otra escala armónica. Y por lo mismo, otro resultado sonoro en cualquier tipo de multifónico. Y además, ya en el sonido normal se oye la diferencia. Por lo tanto, ¿está bien saberlo? Sí, dime. Solo para saber, el raspado del oboe barroco, a diferencia del moderno, El que rap les muestro inmediatamente. Aquí tengo caña de oboe barroco y caña de oboe moderno para que la vean. Aquí tenemos una caña de oboe barroco que ven que tiene raspado hasta el final, ¿no? En cambio, la caña de oboe moderno está raspado más o menos un 30%, 40%, no más. El resto, el esmalte permanece. Por lo tanto, tenemos una vibración muy distinta, ¿no? Además, vemos que la caña de oboe barroco, que es muy parecida a la americana, es mucho más ancha. Después, ambas quizás al mismo tiempo para que vean. Aquí está la cámara, aquí, ¿no? Se aprecia la diferencia, ¿no? Está claro. Perfecto. Pues, y luego está ya entre instrumentos de la misma marca, ya teniendo un sonido distinto, implica que tenemos, digamos, armónicos distintos. Por lo tanto, por eso les digo, si van a escribir una pieza para que lleva oboe, lo mejor que podéis hacer es tomar 1 o 2 horas, llevar la videocámara, el micrófono y un cuaderno de apuntes y encontraros con el oboísta que va a tener que tocar la pieza y experimentar. Lo primero es siempre recolectar material. Recolecten todo el material que les venga en mente. Lo mejor es siempre, por ejemplo, a un oboísta decirle, yo quisiera un sonido tipo tal, ¿ah? ¿Ya? Y le describen el sonido que quisieran. Y el oboísta trata de realizar. En algún momento se va a acercar, quizás no perfectamente, pero se va a acercar bastante a lo que ustedes imaginan. Y dicen, ya, ya, eso. Ahora, fotografen, saquen la foto, anoten la digitación y grábenlo, que lo repita un par de veces también. Con eso ya van a tener un material en el cual está garantizado que les va a funcionar. Y ya saben cómo suena. Eso es vital para que las obras luego funcionen. Porque si no, ustedes no saben cómo va a sonar. Y no saben además, no solamente el sonido del efecto, sino todo el proceso de producirlo. Porque hay sonidos que necesitan mucha más preparación que otros. ¿Ya? Y eso en la teoría no se ve. Y además ustedes tienen que experimentarlo veramente en el instrumentalista para saber lo que significa producir ese sonido que ustedes quieran. Muy importante, por ejemplo, la compositora inglesa, ¿cómo se llamaba? Se me olvidó. Bueno, una compositora joven inglesa nos encontró vino al ensamble y estuvimos cada Saunders. uno. Saunders, justamente, Rebeca. Rebeca se tomó la molestia de venir, estar un par de días acá en Freiburg y encontrar a cada uno de nosotros por 1 hora o 1 hora y media, depende,
Y ella buscaba sonidos transitorios, digamos, a ella le gustaba mucho la transición, por ejemplo, de un sonido monofónico a un sonido multifónico, pero ligado, o sea, sin ningún tipo de quiebre entre medio. Y ya se tomó la molestia de, bueno, ella tomó del libro de Peterbilt, escribió, qué sé yo, 20, y los probamos todos hasta que se dio cuenta cuáles eran los que funcionaban realmente como ella se lo imaginaba. Y además luego yo le propuse de mi propia experiencia sonidos que tenían esas características que ella buscaba. De lo cual ella muy agradecida los tomó, por supuesto. ¿Ya? Por eso, por ejemplo, yo les recomiendo, sí, no se aprendan los 1000 y tantos multifónicos de la oboe, además habrá muchos más. No vale la pena. Un oboísta siempre va a conocer su instrumento mucho mejor. Por lo tanto, ustedes vayan al oboísta y digan lo que necesitan. Eso es lo mejor. Muchos me preguntan, maestro, ¿cómo escribo yo este multifónico? Pues dime, ¿qué multifónico quieres? ¿Quieres uno que tenga un color definido? ¿Quieres uno que tenga una dinámica definida? ¿O dinámica y color? ¿O te interesa quizás una altura con un color? Etcétera. ¿No? Entonces, depende de las características que tiene que tener el multifónico que tú buscas, yo te puedo ofrecer bastante material. ¿Por qué? Porque es con lo que yo trabajo, ¿me entiendes? Y mi instrumento lo conozco perfecto. Entonces, si tú me dices algo así, ya me viene en mente algo. Por ejemplo, me decía uno, yo quiero uno que empiece de al niente, luego se oiga una nota y luego empiece el multifónico y luego vuelva. Ok. Ya el decir dal niente excluye ya a bastantes multifónicos. Luego que crezca poco, que empiece una nota, luego el multifónico y vuelva a bajar. Bueno, ahí hay varios que se producen. Pero por ejemplo, si ustedes que me dicen eso, yo les puedo ofrecer esto, por ejemplo. Bueno, espero que con el zoom se haya notado un poco. Por lo tanto, yo digo, ¿cómo escribir para oboe? Ustedes no escriban para oboe, escriban música. Escriban música y luego díganle al oboísta lo que necesita. Víctor. Ese ejemplo estuvo impresionante, ¿eh? Qué bárbaro. ¿Y nos puedes contar qué hiciste ahí? Pues, digamos, toque un multifónico. ¿Qué es un multifónico? Un multifónico es, como les decía antes, es una digitación normal quebrada o interrumpida. Yo tomé la digitación de un fa normal y lo quebré más o menos en la mitad, digamos aquí. Por lo tanto, si de aquí a aquí y de aquí a aquí, más o menos la misma distancia, funciona perfecto. Cuando las distancias no son muy iguales, es más difícil. Entonces yo toco el fa. Esa sería la nota fundamental. Ahora yo lo quiebro el fa abriendo ligeramente el agujero de la llave de la. Entonces pierdo, es como si mi oboe estuviera roto, ¿no? Es como si tuviera un agujero ahí. Entonces, claro, tengo que aumentar la presión porque tenemos ahora más resistencia. Cuando tengo más resistencia, tengo que aumentar la presión de aire. Pero además yo empujo, digamos, a la columna de aire a salir por ambos lados. Y luego con la embocadura filtro el resultado. Y puedo producir, por ejemplo, una nota que sería la fundamental del multifónico, que siempre es más alta que la fundamental completa, porque digamos, es la nota de la salida donde yo abrí. Esta, ya les puedo adelantar, es una de las notas que conforman mi colección de notas sombra. Oh, las notas sombra fue una invención de emergencia que tuve que hacer cuando el maestro Spallinger vino a trabajar con nosotros y escribió su famosa obra, que se llama Belleza adherida, algo así creo que se llama en español. Este es el CD y la obra es Fugitive Boite o de Boite, no sé cómo se dice en francés. La tercera de aquí. En esa obra, ustedes lo pueden comprar, no en mi página, lo pueden comprar
en Kairos. En esa obra, el maestro Spalinger exigía dividir el ensamble en tres grupos. Un grupo era un clarinete bajo y un cello con sordina. Otro grupo era una flauta baja, o flauta en sol creo, una viola con sordina y un violín con sordina. Y luego el tercer grupo era el oboísta de turno solo. ¿Y qué pasaba? El maestro escribía pianicísimos al niente y todas esas cosas esfumadísimas, tipo, que están muy de moda, no sé si estarán todavía de moda, ¿no? Los típicos pasos del niente al ruido de aire y luego un poco de nota con 20% de nota, 30% de aire, etc. ¿no? Eso, Marc André les saluda. Eh, entonces estuvo muy de moda. Y entonces, claro, el clarinete bajo, perfecto. El cello con sordina, la flauta, todos felices. Y yo sufriendo como un desesperado, porque a mí el maestro me escribió todas las notas en el registro grave. Entonces me escribía un sol, que yo decía, eso es un pianísimo. No, no, no. Pero sí, claro, me ponía el clarinete bajo al lado, que estaba tocando medio aire, medio sonido, la flauta en sol, la viola, el cello y el violín, todos con sordina, pues yo parecía un tanque. Entonces tuve que inventar, y además no podía ponerme ni detrás de una muralla, ni fuera del escenario, ni siquiera, no había ninguna manera. ¿Por qué? Porque la obra era métricamente componida, que los tres grupos tenían distintas métricas, pero teníamos que ir coordinados igual. Entonces un grupo hacía acelerando de 30 a 60, el otro grupo hacía un retardando de 80 a 30 y yo estaba a tempo 50. Por lo tanto nos teníamos que coordinar, teníamos que vernos, por lo tanto no podía irme para otro lado. No había otra solución que encontrar una manera de que yo produciera esos sonidos tan pianísimos como el clarinete bajo y la flauta. Y buscando y buscando me di cuenta que con los multifónicos, tocando los pianísimos, se puede elevar ese sol, que sería esa posición normal, con el multifónico. Y el maestro Spalinger me dijo, ¿me lo anotas? Y yo le dije, ¿me lo pagas? Bueno, los Divinos Sombras son justamente esa colección de multifónicos de los más graves, con las fundamentales más graves del oboe, llegando hasta casi un fa sostenido. Más grave que eso no hay. Pero subiendo hasta el do sostenido prácticamente. O sea, tenemos casi una cuarta entera de sonido sombra, incluido todos los microintervalos, en los cuales yo puedo desaparecer detrás de un clarinete bajo. ¿Ya? Así que no me digan que el oboe no puede tocar dal niente, porque sí que puede. Simplemente hay que saber dónde. ¿Ok? Eso un poco para explicar mi tema. Vuelvo un poco al PowerPoint un momento. ¿Dónde estamos? Aquí. Ok. Vamos el tema instrumentación. Espero que haya quedado un poco claro. Digamos, los detalles los podéis preguntar. Y seguramente Víctor ya tiene muchísima experiencia en ese sentido. Por lo tanto, no me preocupo de detalles más pedagógicos. ¿Dónde dejé ahora el pasapáginas? Aquí. Vamos a la próxima página. Notación, bueno, un poco... esto es un poco tonto, digamos, pero oboe en do, lógicamente, con inglés en fa, lógicamente, oboe de amor en la, el oboe tenor, que yo lo llamo tenor hoy en día, porque, digamos, musicalmente, musicológicamente es el nombre correcto, porque tiene la misma tesitura que el tenor o la viola. Es un instrumento que está escrito en do, una octava más baja. Otros le llaman bass oboe, los ingleses le llaman bass oboe, creo que los americanos también. Y los franceses llaman oboe baryton. Al final es todo el mismo instrumento. Digamos, escrito, una de sus primeras obras fue Gustav Holst, Los planetas, una de las obras más populares para este instrumento. Digamos, no más populares, pero una de las primeras obras importantes para el instrumento. El Heckelphone y el Lupophone yo no los voy a incluir en esta disertación porque son parientes, no son de la misma familia, son simplemente parientes, son los primos. Por lo tanto, tienen
completamente otro tipo de cualidades y características, por lo tanto no los vamos a incluir. ¿Ok? Instrumentación lo dividí en tres cosas: solo, música de cámara, orquesta. ¿Por qué? Porque como habéis escuchado, por ejemplo, este pianísimo fantástico, mágico que le acabo de hacer con un sonido en sombra, si ustedes me hacen tocar este sonido en medio de un solo de percusión, pues nadie se va a enterar, lógicamente, porque es realmente muy piano. Pero claro, si me escriben un dúo con un violín o con un clarinete bajo, pues queda perfecto. Depende del contexto siempre. ¿Ya? Eh, claro, se dice mucho, el oboe es un instrumento muy solista. Sí y no. Sí, porque tenemos, digamos, el sonido con los armónicos adecuados para, digamos, pasar a través de una orquesta y llegar al auditor, aunque la orquesta esté tocando fortísimo. Si quieren pueden escuchar en mi SoundCloud, tengo el concierto de Denisov. En el segundo movimiento están, creo, 3 o 4 percusionistas completamente ahí dándole a todo, y el oboe se escucha aún, porque tengo ahí una ensalada de multifónicos. Así que si escuchan ahí mi SoundCloud concierto de Denisov, es bastante claro en eso, en lo que me refiero a eso. Digamos en orquesta, como solista sí, pero también como música de cámara, o si lo quieren amalgamar, digamos, con otros instrumentos, las posibilidades están, los colores están, digamos, como ya les demostré, las posibilidades hay para desaparecer donde queramos. O sea, ¿se puede tocar un pianísimo? Sí. Ahora, no traten de que el oboe se convierta en un clarinete. Por favor, no tenemos registro Shalumo. No lo tenemos. ¿Ya? Pero lo que tenemos, y lo que el clarinete no puede, es esto. El instrumento que tiene el mejor ataque en los multifónicos es el oboe. No hay ahí la flauta, chao pescado, lo siento Mario, y el clarinete, Ernesto, si suyo, lo siento. No pueden contra el oboe. El oboe, si ustedes quieren que ataque, ¡pa! El multifónico entero ataca. Cualquiera. Bueno, casi todos. También pruébelo siempre antes de. Pero ahí, eso para nosotros es un juego de niños. ¿Ya? Em, Eso es lo fuerte. Pero claro, no traten de tocar un shalom. O sea, si meten un si grave, un do grave, eh, me van a ver sufrir. No tiene sentido. Ahora lo que yo sí puedo es darle los graves. ¿Ya? Potencia hay. Y eso, por ejemplo, la flauta, los graves no puede. ¿Ya? Es un secador de pelo. Bueno, eso me refiero a que instrumenten perdón, el oboe en su idioma, en sus capacidades. Víctor. Y no, nada más no olvides de pasar a tu cámara, por favor, Jaime, cuando vayas a hacer un ejemplo o algo para verte también, ¿no? Por favor, que queda Ah, sí, recuérdamelo, recuérdamelo. Sí, sí, bueno, una simplemente pregunta de les una decía vez, ya que te interrumpí nada más, es lo de los instrumentos completamente, ¿no? El oboe, bueno, el barítono, etcétera, el oboe de amor, el corno inglés. Normalmente, nosotros para un oboísta de un ensamble, no sé, como un ensamble moderno, por ejemplo, se puede considerar escribir para esos instrumentos, incluirlos en una plantilla, o normalmente, ¿qué instrumentos sueles tener tú como oboísta dentro de un ensamble? si tú estás hablando de los ensambles estándar de música contemporánea, pues los 4 instrumentos los puedes considerar como estándar. El corno inglés es inseparable, digamos, el repertorio es el 50% es para corno inglés, porque el corno inglés, claro, es un mucho mejor segundo violín que un oboe. ¿Ya? Pero no es una viola. Y a veces se le trata de convertir en una viola y no lo hagan. Utilicen el barítono o el tenor, digamos, el tenor. Necesitan registro de viola. O sea, si tenemos un trío de cuerdas, violín, viola, cello, trío de vientos, flauta, oboe tenor, clarinete bajo. Perfecto. Con eso pueden tocar un Monteverdi
o pueden tocar lo que quieran, o un bris posé, y eso queda perfectamente balanceado. Perfecto. El oboe tenor, por ejemplo, si escuchan de Georg Friedrich Haas, una de sus no tan recientes, bueno, bastante recientes obras que se llama Ausweg. Ausweg lleva oboe tenor, pero de tal manera que nadie lo oye. Todos mis alumnos decían, ¡ay, qué bien una obra para oboe tenor! Fueron al concierto y dicen, pero nunca te oímos. Porque Georg Friedrich lo escribió de una manera tal justamente que se mezclara, que se produciera un sonido de ensamble. Y con el oboe tenor es muy fácil. El oboe tenor tiene una gama de color, digamos, que puede sobresalir como un saxofón, puede ser metálico y penetrante, pero también puede ser dulce como un oboe da cacha, ¿no? O como un fagot. Entonces, queda en esa sección perfecto. O sea, si quieren registro de viola, tomen el oboe tenor, no el corno inglés. El corno inglés es un segundo vileno, o sea, un alto, digamos. ¿Ah? Es un alt oboe. Realmente a Wagner también le llamaba alt oboe, aunque su alt oboe lleva una campana diversa, pero principalmente por la tesitura es alt. ¿Ok? Respondí tu pregunta, Víctor, espero. Una cosa muy importante a propósito de la familia. El oboe es el único oboe que en su mecánica tiene los 6 agujeros principales, digamos, en forma individual, ¿no? Si ustedes ven aquí, ¿no? El cuerpo superior, 3 agujeros, incluso 3 llaves principales con agujeros al medio. Eso es súper importante. El registro inferior tiene solamente la última llave con un gran agujero y la llave intermedia con un pequeñísimo agujero. Eso es súper importante, pero eso es una característica del oboe en do solamente. Si ustedes toman un corno inglés, eso no va a ser así, porque el corno inglés ya por sus dimensiones no permite que gente con manos normales alcancen a tapar todos los agujeros principales, por lo tanto hay mecánica de extensión, lo que reduce muchísimo las posibilidades, como decía yo, de alterar digitaciones. Por lo tanto, digamos, cuando quieran escribir multifónicos para corno inglés, oboe d'amore o tenor, en este caso, la buena noticia es que los 3 son muy similares, pero no idénticos. Tenéis que sentaros con el oboísta a tocar el corno inglés y probar los multifónicos porque son otra cosa, otro mundo. ¿Ya? También en el oboe d'amore y en el barítono. Hay muchas cosas que se parecen con inglés y tenor, pero no es lo mismo de ninguna manera y el tenor tiene unas posibilidades que el corno inglés no tiene porque la mensura es mucho más grande, tiene una gama armónica también mucho más amplia. Por eso que también tiene una tesitura más amplia que el corno inglés. El corno inglés tiene 2 octavas y media, en cambio el oboe tenor tiene 3 octavas completitas. ¿Okay? No abusen, ¿eh? Bueno, seguimos adelante para que no aburrirlos. Y... ¡pap! Vamos a la primera página. Posibilidades monofónicas, multifónicas, otras. Bueno, aquí voy a pasar rápido, digamos, esto un poco lo encuentran en los libros que les mencioné antes. Las capacidades monofónicas, bueno, aparte de las ya conocidas, de las tradicionales, les mostré, por ejemplo, el sonido sombra, que eso lo presenté recién, ahora lo presento oficialmente, sonido sombra, que, digamos, en comparación con la nota normal, y ahora vuelvo a mi... para que lo vean, un la normal, y ahora un la sombra, ¿ya? Y lo mismo, un do, ¿no? Bueno, y aparte de eso, están las digitaciones alternativas. Basta que miren, varios secuencias, él escribió para cada nota, o por lo menos para la nota si, 5 digitaciones alternativas, que son estas. Esa es la normal. Y luego 1, 2, 3, 4 y 5.
La 5 es también un sonido sombra. ¿Ya? Pero antes no le llamaban así. Y ahí, Jaime, perdón, de notación sugieres para el sonido sombra es el Ghost Note, ¿no? Que está escrito como Ghost Note, ¿no? No sé si alguien le cambió el nombre. Yo tengo copyright, yo lo llamé sombra. Y si alguien le quiere poner Ghost, me tiene que pedir permiso. Ok. Em, no, Shadows Tone. Also ST. Ok. Y de notaciones, por aquí lo están preguntando ya, ¿cómo lo podemos nosotros pedir para que lo toquen? Digamos notación, hasta el momento no ha habido ninguna oficial porque hay mucha gente, hay pocos compositores que han utilizado esta técnica, pero simplemente algunos me han escrito directamente Shadow Tone, ST, dibujitos no han inventado ninguno hasta el momento, pero digamos no es tan complicado, ¿no? Es como, digamos, como cuando hacen Flatterzunge, ¿no? El frulato, que ponen FZ o ponen las tres rayitas. Pues si me ponen Shadow Tone, si me ponen, qué sé yo, una sombra debajo de la nota, pues también pueden hacerlo, pero se puede confundir con un doble armónico. Claro. Y para el oboísta, para la indicación para el oboísta, ¿qué se le puede indicar? En ese caso es importante en el manual de instrucciones que se utiliza hoy muy a menudo en las obras, poner las digitaciones claramente. ¿Ya? Eh, las digitaciones del Shadow Tone no las tiene nadie, las tengo solamente yo. Así que si alguien las necesita, se las mando por una módica suma. No, no, sin módica suma. Simplemente escriban shadow tones, digamos, entre el fa sostenido bajo la llave de sol y el do central, que es una cuarta más o menos para arriba, o do sostenido, ya sí que es do sostenido. Esa es la amplitud en que se puede utilizar el shadow tone. Entonces me escriben shadow tone y si me escriben una nota que está fuera de ese ámbito, le digo, ¿ya? Lo que pueden, sí, pueden utilizar armónicos, pero no es lo mismo que un shadow tone, porque aquí, por ejemplo, les puedo mostrar la diferencia entre un shadow tone y un armónico. Tenemos el do, ¿no? Ahora ponemos el shadow tone. Y un armónico es... ¿Ah? Es otra cosa. El armónico normalmente viene de la fundamental, una octava más abajo. Pero en cambio el shadow tone es la fundamental de un multifónico, por lo tanto tiene mucha resistencia y, atención, Marc-André, tiene mucho aire, ¿no? Tiene esa mezcla que le gusta mucho, que está muy de moda, de mucho aire, o sea, Lachmann empezó con todas esas cosas, mucho aire y sonido, y se puede además controlar muy bien, digamos, la proporción de aire y sonido en la nota, ¿no? ¿Ah? A propósito del sonido de aire, bueno, eso viene luego. Eso viene en otros. Más posibilidades unifónicas, bueno, los armónicos, los clásicos, el clásico octava. ¿No? Luego, ¿qué sería? ¿Ya? Que esos son armónicos. ¿Ah? Y como digo, les decía, las posiciones alternativas, mientras, como ya decía, mientras más abierta una digitación, mientras menos dedos ocupe, más digitaciones alternativas. Por supuesto, el si bemol grave no tiene digitaciones alternativas. Por lo tanto, no tiene microtonos. No tiene. no tiene otra digitación alternativa porque cuando estoy ocupando todos los dedos, si yo levanto un dedo, deja de ser un si bemol. Y pasa a ser un si natural o un do. ¿Ok? Que les quede claro. Por lo tanto, mientras más grave la nota, mientras más dedos cierren, menos alternativas tengo. ¿Ok? Eso les espero que haya quedado claro. Si les recomiendo, si quieren tener mucho efecto, muchas cosas, utilicen las digitaciones de la mano izquierda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque van a tener toda la mano derecha libre para hacer cualquier tipo de maldades. ¿Ok? Digamos,
dentro de las posibilidades monofónicas, lógicamente vienen los microintervalos. No hay problema. Microintervalos les tenemos para siempre. Etcétera. Esos cuartos de tono es estándar hoy en día. También por la notación utilicen la más propagada y no inventen cosas nuevas, por favor. Y no me pongan... Lo que siempre irrita mucho con los microintervalos es que a veces me ponen un si bemol cuarto de tono bajo y me ponen si bemol y un bemol de espalda, ¿no? Ok. Pero luego me ponen un la sostenido cuarto de tono bajo también, que sería, digamos, la misma nota. Pero claro, me ponen la sostenido y luego me ponen flecha para abajo y no sé qué. Si es la misma nota, utilicen por favor la misma alteración. Nos ahorramos mucho tiempo de trabajo, les prometo. ¿Ok? Porque para mí yo reacciono simplemente con digitación. Veo un si bemol cuarto de tono bajo y digito ta. Y si me ponen luego el enarmónico en la sostenido, los voy a matar, por favor. No enarmónicos en los microintervalos. Solamente para los libros de teoría, pero no para la práctica, por favor. ¿Ok? ¿Qué más me voy olvidando? ¿Alguna posibilidad monofónica? Digamos, por el momento no me viene nada en mente. Luego está digamos, pasamos directamente a los multifónicos. Los multifónicos son, como ya les explicaba, notas rotas, ¿no? Etcétera. Basta que uno rompa la digitación más o menos en el centro, o sea, el centro visto desde el inicio de la caña hasta la salida, el primer agujero libre que tenga, ¿no? Típica pregunta de compositores. ¿Puedo hacer glissando entre dos multifónicos? Quizás. Quizás. ¿Por qué? El multifónico, como decía, es una digitación grande, entonces tiene muchos dedos y luego se destapa una. En algunos lugares se puede hacer glissando porque se puede destapar aquí y se destapa un poco más y se hay un glissando. Pero en otras partes, cuando tengo otro tipo de combinación de llaves, no se puede hacer. Por lo tanto, siempre probar. ¿Ok? No vale la pena que se aprendan las digitaciones que sirven y otras que no. Simplemente prueban y dicen, oye, necesito un glissando de multifónico. Ok. Te busco uno. Hay, pero no son, digamos, muchísimos. Otra digitación, bueno, este es el clásico multifónico que se le llama de sonido rugado. ¿No? En el libro de Bill lo llaman así. Tenemos otros multifónicos que son mucho más elegantes. Por ejemplo, los dobles armónicos. Dobles armónicos son una familia de sonidos muy delicados. También tienen una tesitura, un ámbito limitado. Digamos, el más bajo es el que usa justamente Berio, que es Re La. ¿Ya? Y que requiere que yo, mi embocadura, la estire en forma extrema, o sea, al máximo. ¿No? Y por lo tanto no se puede más bajo porque luego pierdo el contacto con la caña. Ahora, hacia arriba depende de la juventud del oboísta y la presión que pueda ejercer de aire y labio. El estándar sería, digamos, les toco un poco la escala cromática de los dobles armónicos. Empezando re la, que a veces depende del modelo de instrumento, puede ser re la o puede ser do sostenido la o puede ser re sol sostenido. Ahora yo estoy un poco entre medio, lo puedo corregir, sí, la afinación. Esto tiene un poco más sabor a tritono, ¿no? Bueno, lo corregimos.
y lo puedo seguir corrigiendo. O sea, yo puedo modificar la nota superior del doble armónico. ¿Ah? Luego el siguiente sería el re sostenido, la sostenido, que también está un poco desafinado, ¿no? Corrijamos. Mejor, ¿no? Eso se hace aquí. Aquí se controla la afinación. No les interesa mucho porque no soy oboístas, pero por si se encuentran algún oboísta porfiado que no les quiere hacer caso. Etcétera. Bueno, y seguimos mi... eh, y se acabó. ¿Ok? Porque luego la presión es tan alta que no permite que la nota grave del doble armónico suene. O sea que llegamos hasta un fa sostenido, sol, do sostenido, más o menos. ¿Ok? Luego hay gente que logra llegar a sol, re, pero ya... Bueno. Luego hay otro, bueno, no sé si se dieron cuenta que eran todos re, la, re sostenido, la sostenido, o sea, casi todos quintas. ¿Ya? También oyeron que se puede hacer el tritono, está claro. Y se puede hacer también la sexta menor. ¿Ok? Todos estos, como yo decía, es una familia de sonidos muy delicados. Necesitan tiempo de preparación y necesitan una gran experiencia. O sea, no una experiencia, necesitan experiencia. No es llegar y tocarlas. Porque necesita un control una gran sensibilidad de la embocadura y de la presión de aire. Por lo tanto, no es nada para aprendices de oboe, sino gente que ya lleva un tiempo tocando música contemporánea. ¿Ok? Por lo tanto, si un estudiante del conservatorio no puede realizarlo, no se enojen con él, es normal. Y aquí, perdón, Luego, Jaime, ¿sí? la notación para los dobles armónicos es la digitación tal cual, ¿verdad? No, esta ya tiene su tradición. En la secuencia de Berio lo pueden observar. La secuencia de Berio está muchísimo en estos ejemplos. Él anota simplemente las notas que quiero oír. Y escribe arriba doble armónico para oboístas. 2 veces circulito. ¿Ok? No son 2 cuerdas al aire, por si acá. Son el doble armónico, 2 circulitos arriba. Entonces, ajá, el oboísta dice, doble armónico. Pues si no, ya viendo 2 notas, un oboísta con experiencia sabe que es un doble armónico, pero hay oboístas que no tienen tanta experiencia, pero si ven doble armónico dicen, doble armónico quizás. ¿Ok? Pero, como ya se dieron cuenta, mezzo piano es el mayor de los deseos. O sea, 3 P's a un P, máximo. Aquí también tenemos luego la instrumentación, ¿no? Como instrumentar. Nunca instrumenten eso en un grupo porque no tiene sentido. Solamente si está el oboísta solo, completamente solo, o, o desaparece, queda solo, o, o empieza solo y luego viene el grupo. Pero en un grupo no tiene sentido porque son tan frágiles esos sonidos que se los come cualquier instrumento. Em, Hay muchos ejemplos también, eso pueden encontrar en el repertorio. Por ejemplo, si escuchan el concierto para oboe de Heinz Holliger que se llama Sieben Gesang, él lo utiliza muy inteligentemente. Él produce con la percusión el intervalo ¡ping! Y deja que el intervalo desaparezca, lógicamente como una percusión, y él entra y se mezcla y queda fantástico. Entonces, ¿ya? Maravillosa obra, óigala, porque en Sieben Gesang, como dice la palabra, son 7 canciones y cada canción está escrita con un tipo de material distinto para el oboe. Muy, muy didáctica. Así que consiga la partitura, está en Shot y ahí pueden ver cada canción de los 7 tiene un distinto lenguaje del oboe. Tienen el normal, tienen los multifónicos, tienen electrónico también. Tienen luego sin caña, que también voy a llegar a ese punto. Y también
bueno, un poco para que vean el lenguaje del instrumento. Ok. Bueno, multifónico, como les decía, hay miles, miles. Por lo tanto, siempre que quieran utilizar uno y quieren ir a la segura, encuéntrense con un oboísta y prueben. Y digan, y si no se lo pueden encontrar, no traten de escribir una digitación, no traten de escribir, escriban M, o sea, corchea con una M, y descríbame qué es lo que necesitan de ese multifónico. Y yo les prometo que la mayoría de los oboístas les van a encontrar algo que funciona. ¿Ok? Eso es mucho mejor que estar buscando millones de libros y millones de digitaciones que luego no funcionan. Por lo tanto, siempre es muy importante encontrarse con el instrumentalista antes de terminar la obra. Incluso en la primera fase, cuando estás recolectando material, simplemente todavía no está clara la forma ni cómo va a ser la obra, pero ya al recolectar material que uno ha probado y que está comprobado que funciona, eso ya les va a ahorrar muchísimo tiempo de corrección luego. ¿Ok? Vale. ¿Qué otras posibilidades del instrumento? ¿Dónde habíamos quedado aquí? Espérate. Vuelvo un poco al PowerPoint. Si alguien tiene preguntas, me interrumpe. Otras, ¿no? Las monofónicas, las multifónicas, las dije ahora, otras. Otras, entre otras, están, bueno, como ya decía, los ruidos de aire. Los ruidos de aire, digamos, en los últimos 10 años se hicieron cada vez más populares en el oboe, gracias a que descubrí una técnica de hacerlos audibles. ¿Por qué? Cuando un oboísta de conservatorio le dicen, oye, haz solamente aire, el oboísta va a hacer esto. Si tú estás sentado a un metro del oboísta, lo vas a oír. Ahora no me han oído, ¿no? Ahora, eso en la práctica no sirve. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esto. Eso sí se oye, ¿no? ¿Se oye? Ya. O incluso mejor, sin caña. O algunas variaciones más acrobáticas. Cuando tienen a Mario Calori a la derecha, pues no queda otra que eso. ¿Ya? Se pueden hacer sonidos de aire, eólicos, o eólicos, como se dicen. Ahí también hay que probar un poco en el contexto en que lo vas a utilizar. Cuando el oboísta está solo, no hay problemas. Y si tiene un micrófono, mejor. Pero si está en un grupo de cámara, pues no utilicen el típico. Sino que hay que empezar de... ¿Y qué es lo que yo hago ahí? Ustedes dirán, bueno, ¿cuál es el truco? El truco es decir... Shh. ¿Ok? Porque si tú simplemente soflas, no se oye. Si hago... Shh, como cuando no hablan tan fuerte, shh, y eso lo amplifico con el instrumento, entonces sí tenéis algo utilizable. Por lo menos si tienen... Y si está el clarinete y la flauta al lado haciendo lo mismo, pues ya olvídense, caña afuera. ¿Ya? Etcétera. Un hermoso ejemplo de eso lo pueden escuchar en la Cardiofonía de Heinz Holliger. Cardiofonía fue originalmente una improvisación y él empezaba su improvisación justamente sin la caña. Y producía todo tipo de sonidos, efectos sin caña. O sea, les voy, por ejemplo, como ya escucharon, aire, luego tienen slaps, ¿no? Luego frulato. Luego tenemos frulato con los labios. Etcétera. Hay combinaciones, pueden combinar frulato con labios. Luego está utilizando los labios el famosísimo trompeta, que le gusta mucho a Cornelius
con el Svea o a otros compositores como Nicholas Huber, también les encanta ese tipo de efecto. Ahora luego si tienen un corno inglés o un barítono, mejor, porque mientras más grande sea el cuerpo de resonancia, más fuerte va a ser el efecto, por supuesto. Por lo tanto, si toman un corno inglés, entonces quitan la caña, dejan el vocal, y con eso ya se pueden hacer maravillas. ¿Ok? Luego, no solamente expirando, también inspirando. Hay una gran diferencia en inspirar, expirar. ¿Ya? Y luego, ahora si utilizo los labios, por ejemplo, ¿no? El famoso kiss tone, ¿no? Incluso con la caña queda muy, muy entretenido porque se puede imitar a un contador Geiger, ¿no? ¿Ya? Etcétera. Bueno, hay un montón de juguetes. Lo mejor siempre es... Cada oboísta tiene su especialidad. Yo he escuchado gente que puede imitar cañerías, qué sé yo, ondas cortas, etcétera. Por ejemplo, si ponen la caña en un vaso con agua y tocan debajo del agua, tienen onda corta. ¿Ya? También divertido. Bueno, ¿qué más me va faltando? Bueno, además pueden tocar y cantar al mismo tiempo, utilizar la voz. Aquí también les recomiendo utilizar instrumentos de la familia más grandes. Mientras más grande es más fácil porque la resistencia del aire al cantar es mucho más similar a la resistencia del aire en los instrumentos grandes. Por ejemplo, si me ponen un barítono, entonces yo puedo hacer dos voces tranquilamente. No tranquilamente, pero mucho más fácil, ¿no? ¿Ya? Pueden usar, por supuesto, la voz de falseto o la voz del pecho. Y tienen también distintos efectos, ¿no? Etcétera. Ahí tienen ahí tienen buenos ejemplos en el Actem Studie de Vinco Globokar. Eh, Ahí tienen un festival de voz y oboe, todo el tiempo mezclado en diálogo fantástico, ¿no? Que les interesa ese tema. Bueno, ¿qué más efectos? Otro. Había pronunciado el slaps. Primero, el slap también es una técnica que está muy de moda. Lógicamente, en un saxofón es invencible o un clarinete bajo. O sea, se come a los oboístas. Pero, si tenemos un contexto de slaps piano, por ejemplo, en Charrino, ¿no? Tenés el trío Muro del Horizonte, que lleva flauta en sol, corno inglés y clarinete bajo. Si los tres estamos tocando en piano, el slap de la voz se oye, o del corno inglés en este caso se oye también, y se mezcla, por lo tanto nadie sabe quién está tocando. ¿Ya? O sea, se oye incluso la resonancia, por lo que se produce una especie de altura, puede ser interesante. Importante, la altura que resuelve es siempre medio tono o un poco más alto que la nota digitada. Un detalle entre paréntesis. Todos los efectos que no sean tocados normales, digamos, efecto de aire, eólico también se transpone medio tono y el slap también se transpone medio tono hacia arriba, no hacia abajo, hacia arriba. ¿Ok? Y ese, como en el caso del clarinete, la primera octava funciona bien, después ya empieza a sonar Ah, lógico, lo explicamos antes. El oboe tiene la primera octava y luego el oboe octava. Por lo tanto, la segunda octava son las mismas digitaciones que la primera, por lo tanto se repite lo mismo. Digamos, el portavoz, la abertura del portavoz es tan pequeña que no influye la resonancia. Simplemente quiebra la columna de aire, pero no la resonancia que tú oyes es la misma. Por lo tanto, si toco la primera octava o la segunda, no cambia nada. Si quieres tener algo que se oiga bien, mientras más tapado está el instrumento, mayor es la caja de resonancia.
se oye más. Mientras más cortas sean las digitaciones, menos resonancia vas a tener. Eso vale para no solo para los efectos, también para las notas normales. ¿Mm? Es como tener un violín o un cello, es claro, ¿no? Em, ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien tiene algún efecto que me haya olvidado? Por aquí hay unas preguntas ya, ¿quieres que pasemos a ellas y después concluimos si algo más falta o quieres terminar tu plática y te paso las preguntas después? No, hágame las preguntas. Yo tengo para finalizar un ejemplo sonoro, pero lo hacemos luego si quieren. Muy bien. Dura un minuto. Ok, muy bien. Bueno, que cómo se podría indicar fonéticamente el sonido de aire que decías. Me imagino que sin la caña, ¿no? Cuando comentabas ahí. Con caña o sin caña, eso especializar, por favor. Siempre poner con caña, sin caña. Sin cañas hay que transportar más aún. Creo que es un tono y medio. No, Sonido de no. aire. No, Sonido de aire, si quitas la caña, el instrumento lógicamente es más corto. Por lo tanto, si tocaré un si bemol, lo vamos a hacer aquí mismo, digamos, ya para no andar con cosas teóricas. Les toco un si bemol. Ahora toco el sonido de aire tal cual con la caña. Yo oigo un do, ¿no? Y ahora quito la caña. Casi un re, ¿no? Pero claro, se oye mucho más claro, mucho más fuerte. Incluso si yo hago shh, es más fuerte aún. Y si hago, o sea, digamos, chocando el aire contra la embocadura también, más fuerte aún, pero pierde altura y es más aire, un poco, queda un poquito más sonido blanco, ¿no? claro. Como Más cuando se... indefinido, quizá. Sí, sí, como cuando pierde... Y para la cuestión fonética, bastaría poner quizá, bueno, lo que yo suelo utilizar es el alfabeto fonético internacional para controlar un poquito más si quieres jugar entre o así, ¿no? No sé qué sugieres tú. Absolutamente, sí, sí. He trabajado ya con ese alfabeto y me parece muy práctico porque es bastante universal. Es universal, claro. Evita, digamos, malentendidos. Ahora, claro, si ves Dal Niente de Lageman, la diversidad y en que fueron hechos los sonidos eólicos en el clarinete, pues en el oboe sin caña quizá tendría más sentido. Pero con caña, digamos, la entrada de la caña es tan pequeña que, digamos, la diferenciación es mucho más difícil, ¿no? Por ejemplo, porque siempre la entrada al instrumento es la que permite un poco, en el caso de los efectos, tener más resonancia, ¿no? Por eso yo te hago shh para que se oiga algo. Si yo no hago shh, tú no oyes nada, ¿me entiendes? Oyes un poco de aire caliente. Por lo tanto, mi fonética está ya prácticamente obligada a hacer shh, porque si no, ¿entiendes? O si te hago un... digamos, volvemos, ahora si estás escribiendo para voz solo, ok, tiene más sentido. ¿Ah? ¿Ah? Pero, digamos, hay que estar muy cerca del instrumento. A lo mejor con electrónica podría ser mucho más O amplificado, quizá también, ¿no? amplificado, justamente, con amplificado, eh, podría tener un sentido. Pero, digamos, en un grupo normal, digamos, no tiene mucho sentido. O sea, tiene sentido hacer, ¿sí? Y la dinámica, yo pienso que la dinámica es lo que más tiene sentido, porque esto hicimos piano, pianísimo, forte, fortísimo, sí, eso tiene sentido, es realizable. Pero luego si me dices recitarte un poema de Shakespeare en el oboe, pues no tiene sentido. Gracias, Jaime. Otra pregunta más aquí de Javier Frausto. Bueno, la anterior era Miguel Urquizo, un alumno de aquí de la Universidad de Guanajuato. Javier Frausto pregunta, posibilidades de percusión. No sé si te refieres a Kiss Labs, quizá, o a qué, Javier, si nos puedes ampliar tu pregunta. Me imagino que, bueno, los Kiss Labs, ¿no? Lo tradicional, Jaime, si nos puedes hacer una pequeña muestra por ahí. Bueno, los Kip Slaps son una técnica que yo no amo mucho porque dañan el instrumento. ¿Ok? Eh, para eso incluso yo y varios colegas tenemos siempre un instrumento extra al lado, viejo, roto,
que no necesitamos para otra cosa, y con ese hacemos nuestros keep slaps. Ahora, con un instrumento en buenas condiciones, digamos, yo cuando mando mi instrumento al reparador, justamente le pido que no se oiga la mecánica. Ahora, si alguien quiere que se oiga la mecánica, yo tengo un instrumento viejo y lo puedo hacer, no hay problema, pero en ese caso puedes tomar un clarinete, una flauta o otra cosa, da lo mismo, ¿me entiendes? Si quieres escuchar mecánica, pues mejor que te construyas un instrumento así nuevo. Producción de percusión, sí, se puede hacer, digamos, un poco. En la cardiofonía de Hollinger él lo utiliza, justamente. Por ejemplo, él diferencia entre slap y luego kick, ¿no? Y claro, eso se oye el cambio de color, pero claro, eso en un contexto solista se oye y se aprecia, estaría muy bien. Luego en un contexto de grupo desaparece. Además hay instrumentos que son mucho más fuertes en ese en ese campo, ¿no? Saxofón o... ¿Mm? Ahora, por supuesto, si tú tomas un oboe tenor, o, ¿no? Que es el doble de largo de esto, vas a apreciar todo también al doble, lógico. ¿Ya? No sé si respondí la pregunta, si no Sí, quedó sí, sí, clara. era eso, ya me está respondiendo que era eso, justamente. Y bueno, la notación tradicional con crucecitas, ¿no? En todo caso. Exacto. Sí, sí, por favor no me la cambien. Josécho Silguero de Sigma Project aquí en España, que nos está acompañando, te manda saludos también. Muchas gracias. Una pregunta dice, dos o tres compositores chilenos de música actual que pudieras citar como los, a tu juicio personal, que consideres los más interesantes. Dos o tres en un rango menor de 50 años. Compositores actuales. Eso es una pregunta muy peligrosa porque me estarán viendo y sí, claro, si me olvido nombrar uno, luego cuando vaya a Chile me guillotinan. Pero, digamos, yo no he tenido el placer, dado un poco por la distancia, de trabajar con tantos compositores chilenos en los últimos años. Por desgracia, eh, he tenido la suerte de trabajar con los compositores chilenos que trabajan aquí en Europa. Con ellos sí he trabajado y he tenido grandes placeres, por ejemplo, con Jeremías Iturra, que hicimos un proyecto en Lyon muy bueno. Y sí, claro, lo puedo recomendar, pero también trabajé con Miguel Farías eh, y he trabajado con, digamos, con Cristian Vázquez, que es un compositor chileno que está en Bremen, que fue alumno de Young y Pazpan, que también está escribiendo obras. Digamos, yo sé que hay muchísimos compositores chilenos muy talentosos y que me encantaría trabajar con ellos, pero no se ha dado simplemente ya por el asunto geográfico. Eh, por lo tanto, no puedo decir que son los más importantes con los que yo he trabajado, pero digamos, con los que yo he trabajado me he divertido muchísimo, ha salido buenos resultados y si puedo trabajar con más, mejor. También trabajé con el maestro Guarelo, pero no estás bajo los 50. Que no se ofenda. Ya, hay muchos otros compositores jóvenes, yo sé que hay muchos y me escriben y me mandan partituras, pero no es lo mismo que encontrarse y trabajar, en el sentido de trabajar de justamente recolectar material, de intercambiar ideas, de intercambiar, qué sé yo, experiencias, etcétera. Gracias, Jaime. Te paso otra pregunta aquí del chat también. A ver que nos oye una. Si se puede cantar y tocar sin la caña. Sí, claro. Se puede cantar y tocarse la caña. Bueno, tocar en el sentido tradicional no, porque en la caña es acá produce el sonido, pero yo puedo, por ejemplo, usar los labios en un sonido de trompeta y a la misma vez cantar, ¿no? ¿No? Ese tipo, o por ejemplo, hacia adentro, pero se seca mucho la garganta, no lo hagan. Eh, lo que podría ser interesante a veces, por ejemplo, tomando solo el tubo de la caña, el tubo sin caña, digamos. Vamos a decir así, tengo uno aquí. Con esto puedes hacer maravillas. Digamos, es solamente el vocal, el tudel,
Con eso se puede hacer una cosa muy linda que, por ejemplo, le encantaba muchísimo. En vez de romperse los labios haciendo los famosos teeth tones, que hacen muchos compositores, les gusta tener notas muy agudas, mordiendo mucho, eso es muy doloroso, por lo tanto, prefiero hacer esto. ¿Ya? Eso es un ejemplo. Bueno, se puede hacer hacia adentro también. Una nota mucho más grave cuando uno inspira, cuando expira, ¿no? Por ejemplo, a los violinistas siempre me gusta enojarlos con eso. O el famoso keystone. Se parece mucho cuando un violinista toca la cuerda en sol con sobrepresión, ¿no? En cardiofonía también tienen todo un pasaje donde Holliger hace... etcétera. Gracias, ¿eh? Oye, qué afinado cantas, ¿eh? Ya. Sobre los flagelos, los armónicos, ¿Sí? concretamente, bueno, que preguntan aquí David Telles cómo funciona, pero bueno, explicaste ya un poco más o menos al respecto, ¿no? ¿Los dobles o los normales? Bueno, aquí nada más ponen los normales. No sé si David quieras ampliar un poquito más tu pregunta para que... Bueno, mientras describe, te paso un par de preguntas también de la transmisión que estamos haciendo en Ciudad UG. ¿Okay? Preguntan de cómo se hace el do de la tercera octava. El do de la tercera octava. O sea, hay varias formas de hacerlo. Digamos, yo utilizo la que es menos dolorosa, que es con una digitación y luego em, se necesita una gran presión de aire y se necesita una caña adapta. Esta no está muy... Bueno, esta caña no es la ideal para eso. Normalmente tengo una caña que tiene buenos agudos. Esta es un poco más para graves, ¿no? Em, la digitación las puedo escribir luego. Hay gente que lo hace con los dientes, pero con los dientes es muy difícil de controlar. Porque cuando uno toma caña con los dientes, es una lotería. Pero ya he tenido varias composiciones de esas, que he tenido que tocar una nota de dientes por un periodo de, qué sé yo, casi un minuto. Y casi me morí, así que no lo hagan de nuevo, por favor. Bueno, el concierto de oboe de Holliger tiene un si bemol, ¿no? Es un si bemol, ¿no? La nota esa que mantiene... La nota, el concierto de Holliger, Ajá, no, él utiliza el la. ajá. Pero el concierto de Denisov, de cual la grabación está en mi SoundCloud, que es tocado por mí, sí que tienen un si bemol agudo que dura bastantes años. Sí, ese ya No es lo difícil, compartí. no es difícil, ¿no? Digamos, para esas notas extremas se utiliza una técnica respiratoria que yo la llamo el turbo. Y la llamo turbo porque es a anexar al, digamos, a la presión normal respiratoria un mini motor, un segundo motor, como es también, ¿no? Pero por un determinado tiempo, no es eterno. Que digamos utilizando la boca como fuelle, ¿no? O sea, el fuelle principal es el diafragma, pero en la boca yo también puedo comprimir el aire y comprimiendo ese aire se produce una presión más alta. Con esa presión más alta se me abre a mí un montón de posibilidades dinámicas y de registro y etcétera. O sea, posibilidades que con la normal utilización del diafragma no serían posibles. O sea, extremos fortísimos, extremos pianísimos, notas extremadamente agudas, etcétera. El filtraje de multifónicos también eh, ayuda muchísimo eso porque para filtrar a esas notas especiales necesitas una gran presión de aire. O sea, siempre que necesitas una extrema presión de aire se conecta al turbo.
Y ya te cuento tocar eso con caña, ¿verdad? Eso es ¿Ah? imposible. Tocar eso, todo eso con caña chilena. ¿Con caña de qué tipo? ¿Tú dices de cerveza o qué? Ah, ¿ves? Si ven, no me pongo particularmente rojo porque estoy utilizando la presión que tengo en la boca, claro. Eso es, bueno, eso ayuda en tocar el oboe siempre, muchas cosas. Gracias, Jaime. Aquí está la pregunta de David. Sí, Dice, vale. es que he visto que el flageolet se utiliza para cambios de color, algo así como una especie de bisbiliando. Por ejemplo, en obras de Takemitsu lo he visto, entonces el flageolet básicamente es un armónico, es decir, una nota con una digitación alternativa. Exactamente, el armónico, digamos, que se utiliza en el oboe, se produce justamente utilizando portavoces, que sería un poco una especie de multifónico, pero ya con las notas fundamentales. Por lo tanto, te recordaba que yo decía hablar, la tercera octava es octava más quinta de algo. Pues los armónicos son también octavas o quintas de notas fundamentales. Por ejemplo, si yo toco un re grave y añado el portavoz de la segunda octava, produce octava más quinta. Viene un la. Y ese la le llamamos nosotros armónico de la, que tiene un color distinto al la tocado en forma normal. Digamos, la forma normal sería esta. Y ahora escuchamos el armónico y la. Digamos, el hacer intermitentemente estas dos digitaciones, eso le llamamos nosotros el bisbiliando. Bisbiliando. Eh, pero también se puede hacer un bisbiliando con otra digitación que no sea armónica también. Basta que tenga un color distinto. Y para eso, por ejemplo, se utiliza, como les explicaba antes, los dedos libres que uno tiene de una digitación corta. ¿Ya? Como en el si natural, ya tenemos el caso de justamente de Berio. ¿Ya? Bisbiliando, digamos, por lo que yo entendí estos 17 años, es un cambio de color, pero sin cambio de entonación, o sea, de afinación. ¿Ya? Eso sería la definición, creo, si no me equivoco, hasta hoy en día, a menos que hayan cambiado de idea. Lo otro sería una oscilación, que es cuando cambia justamente la altura, el pitch, ¿no? Como le llaman. Y luego existen los microtrinos, que justamente son entre dos notas muy cercanas de afinación. ¿Ya? Pero que eso no es un bisbiliando, por lo menos según mi definición. Espero haber respondido a la pregunta, si no, me Sí, preguntan de sí, sí, nuevo. eso es justamente, sí. Y bueno, para este último efecto que hiciste, los trinos con microintervalos o digitaciones alternativas, como decías, ¿no? Tomas un café con tu oíste de preferencia, ¿no? Exacto. Y si no, en el de Peter Bill vienen digitaciones, ¿no? De cuartos de tono y de Sí, digitaciones sí. alternativas también, que bueno, puede ser un buen principio también. Es excelente, como yo les digo, ahí tienen un 80% ya asegurado. Pero justamente si quieren el último 20%, café o nada. O otra cosa. Jaime, Dalani Reyes en Ciudad UG nos pregunta que en dónde se puede encontrar la partitura del concierto de oboe de Holliger. Diste la referencia, pero no lo apuntamos por acá. Sí, está editado por Schott, que sería en sudamericano Scott. Esta es cardiofonía. Momento, tengo aquí la partitura, así que se las puedo mostrar. Si la encuentro. O se la presté a un alumno y no me la devolvió. Es lo clásico. Sí, bueno, está editado en Shot y la grabación está grabada por Philips. Bueno, Philips como sé ya no existe, pero
estará seguramente en Spotify y si no la encuentran me la piden. ¿Ok? Pero yo sé que la partitura está editada en Shot, eso estoy seguro. Brevemente, si puedes, Jaime, pues sobre la respiración. Perdón, yo quería preguntarte algo, y para que tengamos la observación allí para los compositores, el hecho de cambiar a tocar sin caña, hacer el sonido de trompeta, hacer todo ese tipo de posiciones un poco más complicadas, me imagino que también hay que tener cuidado en el sentido en el que te puedes estar lastimando, ¿no? De tocar de formas poco habituales. Me ha pasado con los flautistas que de repente le pides algo así y se pueden dañar un poco la embocadura, los labios. Digamos, si hay algo que es peligroso, yo no lo hago. ¿Ok? Ya una vez me encontré un compositor que quería que yo tocara mientras caía libremente desde un helicóptero. No lo hice. Pero en el caso de cambiar con caña sin caña, hay que considerar, por supuesto, un tiempo. En lo bueno no es tanto porque si es por ejemplo, uno, dos, uno, dos, ¿ya? No es mucho tiempo que se pierde. Pero, ¿por qué? Porque yo puedo tener me puedo seguir tocando con la caña en la mano. Ahora, hay gente que la pone en la drill, ya pierdes tiempo. Entonces, la más rápido es. Está en la mano, ¿lo ven? Por lo tanto, volver a colocarla es simplemente tener los nervios de achuntarle, tener buena luz y ya está. Y se sigue. Súper, gracias. Pero no te No hay lastima, ¿no? problema. Puedes tocar, pasar, no hay problema de No tu hay labio. ningún problema. Las Ok. únicas cosas que son dolorosas, comúnmente yo decía, son el, digamos, los trompetistas siempre sufren cuando tienen que tocar notas agudas, ¿no? Los oboístas sufren cuando tienen que tocar notas pianísimo. ¿Por qué? Les explico. Como yo les explicaba antes, cuando la caña está libre, tipo gaita, tenemos todos los armónicos, ¿no? Y él es un fortísimo. Lo toco otra vez para que no se olviden. ¿Ya? Eso es la caña sin ningún tipo de control, vibrando libremente dentro de mi boca, que es lo mismo que una gaita. Solo que no está dentro de mi boca, sino que está en una cápsula, ¿no? Ahora, la diferencia entre el oboe y la gaita es que yo en el oboe puedo poner mis labios sobre la caña vibrante y controlar la vibración. Por lo tanto, filtro el resultado sonoro, filtro los armónicos. Mientras yo más presión haga, ¿no? Es como apañar, ¿no? Apaño la vibración de la caña, ¿no? Por lo tanto, mientras más presión haga, más me voy a acercar yo a un sinus tone, ¿ya? Por lo tanto, y además, más piano va a ser el sonido. Para ser un pianísimo, necesito una alta presión de aire, una alta apañamiento, alta presión de labios, y eso implica que mis labios están siendo apretados entre la caña y los dientes. Y eso a la larga duele. ¿Ok? O sea, si metemos una obra todo el tiempo pianísimo, 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 digamos, tocado en forma tradicional, eso al final va a doler. Ahora, si no quieren que duela, utilicen, por ejemplo, shadow turns. ¿Ya? Con eso yo puedo mantener, no hacer gran presión. ¿Por qué? Porque el apañamiento está hecho ya por la alza de presión dentro del instrumento por la digitación quebrada. ¿Ya? Entonces mis labios sufren mucho menos. ¿Ya? Em, Eso es lo único que yo diría que puede ser, digamos, dañino para el salud del oboísta. El otro que es dañino es ponerle un trombón detrás también. Eso es muy dañino. Em, lo otro, cambiar de sin caña con caña, eso, ningún problema. Basta que planifiquen el tiempo que uno necesita y ya está. El único efecto que realmente, siendo, a pesar de ser con caña ambos, es el cambio entre embocadura normal y embocadura para hacer sonidos con diente.
En el sonido con dientes yo retiro los labios y pongo los dientes sobre la caña. Eso requiere no solamente un poco de tiempo, además requiere que yo encuentre la posición precisa para los dientes, porque justamente es como un, un flageolet artificial. Para un flageolet artificial tienes que poner el dedo en un punto preciso, no en cualquier lugar, para que venga el que tú quieres. Lo mismo es con los dientes, tienes que ponerlos ahí. Y ustedes tienen que tomar en cuenta que yo no veo lo que estoy haciendo. El violinista ve dónde está poniendo el dedo. Yo lo tengo la caña dentro de la boca, no puedo ver. Tengo que sentir. Y eso es mucho más difícil. Por lo tanto, digamos, la técnica de utilizar los dientes es una técnica que yo no recomiendo. Definitivamente no. Se pueden producir efectos más hermosos con mucha menos complicación. O sea, traten de evitarlo si pueden. Ahora, si quieren algo así dramático, hágalo. Yo, como digo, les toqué una obra de un chico griego muy, muy talentoso, en la cual al final de la obra, un minuto, yo tocando con los dientes y el percusionista dándole a todo. Y eso fue realmente bien. Fue algo, pero brutal, brutal. Pero no es una obra que yo toco todos los días. Y que vas a escuchar mientras te das una ducha, ¿verdad? Claro, claro, la voy silbando. Oye, Jaime, una pregunta más por acá respecto a tu opinión respecto a la respiración circular. La respiración circular es mi mejor amiga. ¿Por qué? Gracias a la técnica de la respiración circular, desarrollé la técnica del turbo, que es la, como yo les decía antes, la técnica que permite hacer cosas extremas en el instrumento sin cansarse. La respiración circular además me permite a mí mantener mi pulso como si yo estuviera conversando contigo. O sea, mantener mi latido cardíaco bajo. Por lo tanto, yo estoy libre de estrés, lo que implica que yo tengo mi mente completamente tranquila y tengo mucho más control de lo que estoy haciendo. No es una técnica que sea utilizada como un circo para ver que puedo tocar 3 minutos sin parar. No, no es la idea. Ese es, digamos, un aspecto barato de la técnica, pero es la técnica muy valiosa para tener un muchísimo mejor control del instrumento. Por lo tanto, todos mis estudiantes la tienen que aprender. Es muy fácil de aprender y cualquier oboísta la puede aprender si quiere. Es una técnica además muy antigua que existía ya antes de Cristo. Hay fotos y escritos de la vieja China, de no sé cuántos miles de años antes de Cristo, de flautistas que hoy en día incluso tienen la suerte que son como fósiles vivos, ahí todavía existen, son flautas tradicionales chinas, que puedes hacer algo que yo todavía no he conseguido, que es mientras hacen respiración circular, tocan virtuosos pasajes staccato. Yo el staccato todavía no lo consigo, pero no me rendiré. Por eso voy cada año a China a ver si se me contagia. Gracias, Jaime. Bueno, aquí preguntaba Jorge Jaime también la diferencia entre tocar técnica extendida, no sé exactamente a qué efecto te refieres, pero de tocar todo este tipo de cosas en una caña americana, como lo decías hace rato, en una caña europea, ¿no? ¿Hay algún tipo de efectos que habrá que tomar en cuenta por ese cambio de forma de la caña? Por supuesto, es un, digamos, no diría yo es otro instrumento, pero digamos, el espectro armónico es completamente distinto. Por lo tanto, todo lo que tenga relación con el espectro armónico del resultado sonoro lo que tú quieres, va a cambiar. Digamos, en general, la caña de raspado americano, que sería la misma del raspado barroco, favorece las vibraciones graves del oboe. Por tanto, si tú oyes un oboe americano, es mucho más cálido en los graves y es mucho más blando y flexible, lo que es también una gran ventaja. Pero el costo es que en el registro agudo también es mucho más pobre de armónicos. Por lo tanto, suena mucho más incisivo en los agudos y tiene mucha menos rango dinámico.
O sea, tiene sus pros y sus contras, como todo en la vida. No sé Súper, si... muchas gracias. Sí, 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 claro. Sí. Hay una pregunta más aquí de Jennifer Cabrera. Dice, bueno, ya es que todos quedamos impresionados con tu sonido sombra, maestro. Yo creo que lo que vamos a hacer más bien es invitarte a Guanajuato, invitarte a un café y que nos digas cómo se hacen eso, ¿no? No, Bueno, es algo, una pregunta que si hay algo, es algo estandarizado. Jenny, no, no es algo estandarizado, es algo que Jaime descubrió por ahí ante un reto, ¿no? Que se tocó en algún momento, ¿no? Y que si tiene alguna forma de comunicarlo a otro egoísta, pues, no, ¿verdad? digamos, dígale al oboísta que trate de tocar un multifónico en pianísimo. Hasta que sea tan pianísimo que se oiga solamente una nota del multifónico. Eso es básicamente el sonido sombra. Perfecto, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta por aquí, creo que ya respondimos, gracias. Ajá. Lo del chat ya está también, lo de la página también. No sé si hay alguna pregunta más que tengan por allí. Si no, creo que ya estamos listos. Creo que ya estamos bien. Jaime, pues muchísimas gracias. No sé si tienes algo más ahí que nos quieras compartir. Tenías una pieza, decías, ¿no? Que querías, Sí, o un fragmento. antes de ponerles mi último ejemplo sonoro, simplemente les quería decir, no tengáis miedo para escribir para oboe. Probad y, y les digo, siempre van a llegar a buen fin si se encuentran con un oboísta o con dos. Y a veces, claro, hay jóvenes colegas o estudiantes que no tienen todavía desarrolladas todas las, digamos, las habilidades que necesitan, pero yo les digo, la mejor música que yo he tocado en mi vida no ha sido la que tiene la mayor cantidad de efectos. ¿Ah? Con eso no sé si tengo que seguir explicando, creo que está claro y creo que estáis en buenas manos con el maestro Ibarra. Pero siempre probar antes de terminar la obra de escribir siempre ha dado resultados espectaculares. Y digo, las obras que mejor han funcionado en toda mi carrera, digamos, de música contemporánea, son cuáles en la que he encontrado al compositor en el proceso temprano de composición. Siempre han sido las mejores porque no solamente el intercambio de el recolectar material del instrumento, material real, digamos, no hipotético, material real. Además, el grabarlo, documentarlo para poder reproducirlo. Algunos incluso nos han juntado de a dos, por ejemplo, voy clarinete, para ver cómo va el balance, cómo se mezclan los colores. Es muy interesante, por ejemplo, cuando se toca con una flauta, que cuando tocas un multifónico, que algunas frecuencias coinciden con la que está tocando el flautista desaparece. ¡Qué maravilla! Por lo tanto, siempre experimenten. Y si experimentan, digamos, la constelación, las mixturas que quieren hacer con más instrumentos, siempre hay que, antes de empezar la obra, recolecten material, prueben. Además de ser algo muy entretenido, es algo muy fructífero. Produce muchas cosas, incluso la mayor parte de los compositores eh, luego están, digamos, no solamente consiguen más de lo que se esperaban y a mí me ha ocurrido como intérprete que he descubierto cosas en mi instrumento que antes no conocía, gracias a este intercambio. Por tanto, te cuento que el intercambio entre compositor e intérprete, algo que en la época de Telemann y Bach era normal porque era una persona, hoy ya no existe por la especialización que existe en nuestros días. Eso hay que recuperarlo. Por lo tanto, no dejen en paz a los músicos, persíganlos, ofrézcanles cafés, tortas, tortillas, lo que sea, y trabajen juntos. Que eso le hace bien a ustedes y a los instrumentalistas les hace mejor. Porque también es muy importante para los instrumentalistas empezar a entender cómo piensan los compositores. Porque si nosotros no entendemos cómo piensa un compositor, ¿cómo lo vamos a interpretar? Bueno, y para despedirme les quiero dejar un pequeño fragmento de una obra que me escribió mi querido amigo Héctor Parra, Early Life, y de esto les voy a poner un pequeño fragmento de un minuto más o menos de la cadencia, porque no quise poner a mis colegas, pues si no tengo que pedir permiso por los derechos y todo, ya saben. Así que les pongo para despedirme
un poco de LA Live. Vamos a ver si funciona. Aquí, botón, el pasapáginas. Ya. Vamos. ¿Perdón? ¿No se oye? Dime. Sí, sí se oye, pero se escucha, se vicia el sonido. Espérate. Vamos a ver si lo puedo hacer mejor. Denme un segundo. Ok. Se oye mal. Se oye mal. Quizás si puedes, si quieres probar nada más el puro audio, y como hicimos hace un momento al inicio, probar nada más el compartir el audio y reproducir el archivo. Ok, vamos a ver. Vamos a aquí. Ok. Ok, vamos a ver. ¿Mejor? ¿Cómo se oye ahora? ¿Pronto? ¿Estás ahí? Sí, ¿Se oye bien ahora o no? sí. Ok, lo continúo. Ok. Esta obra se puede escuchar, si queremos escucharla completa, está colgada en algún lugar, la tienes grabada, me imagino. Está grabada, sí, está grabada en... Este es el CD. ¿Alcanzan a ver? Es un CD de la Ernst von Siemens Stiftung. Con leño también. Sello con leño. Sí. Y aquí está el Life. ¿Dónde está? Aquí. Es la primera obra del CD. No se enfoca mucho, pero... Este CD a veces se encuentra en Spotify o en algunas otras partes, si no... se puede organizar. Pues muchísimas gracias, Jaime. No encontramos palabras para agradecerte por todo este tiempo que nos compartiste, muy súper, súper útil.
Hablo en primera persona para mí y seguramente para todos los demás que nos acompañaron ahora. Muchísimas gracias. No, gracias a todos ustedes por el tiempo y por el interés. Y bueno, espero que haya servido un poco. Y si alguien tiene más preguntas o consultas, yo estoy aquí siempre, me pueden contactar cuando quieran, no hay problema. Claro, al contrario. Pues muchísimas gracias también aquí a la gente del Sistema de Radio, Televisión e Intermedia de la Universidad de Guanajuato, al doctor Ricardo García, el director del Sistema de Radio, Televisión e Intermedia, Abraham Ramírez, Andrés Cordero, por todo el apoyo técnico para que esto pueda ser difundido también a través de la página de internet de Ciudad UG. Jaime, un abrazo, esperamos verte pronto y por acá también. Un abrazo a ti también, Víctor. Hasta la próxima.